Hola, soy Oliver, un hombre de 60 años, que vivía con un vacío. Mis días eran largos, y mis noches aún más largas, llenas de los ecos de recuerdos que parecían atormentar cada rincón de mi hogar. Mi esposa, Eleanor, se había ido, llevada demasiado pronto por una enfermedad implacable. La casa, una vez llena de sus risas y calor, ahora se sentía como una concha vacía, una mera sombra de lo que fue. Mis hijos, exitosos pero distantes, rara vez visitaban. Tenían sus propias vidas, sus propias familias, y lo entendía, pero eso no hacía que la soledad fuera más fácil de soportar. La soledad era mi compañera constante, un manto pesado sobre mis envejecidos hombros. A menudo me sentaba en el jardín, el único lugar que aún conservaba una apariencia de vida, y pensaba en los días pasados. Llenaba mis días con la rutina, encontrando consuelo en el cuidado de mi jardín, cada flor un recordatorio de un amor perdido. El jardín era mi santuario, un lugar donde podía sentirme cerca de Eleanor, donde su espíritu parecía perdurar en los pétalos y las hojas. Una fresca tarde de otoño mi nieta Alice entró corriendo, un torbellino de energía juvenil. La risa de la niña era como un soplo de aire fresco, cortando el silencio rancio que se había asentado sobre la casa. Alice trajo a una amiga, Lucy, una joven con ojos amables y una sonrisa gentil. La presencia de Lucy era tranquilizadora, y me sentí atraído por el comportamiento relajado de la joven. Yo, hambriento de compañía, les di la bienvenida con los brazos abiertos y una comida caliente. Siempre me había encantado cocinar, y se sentía bien tener a alguien para quien cocinar de nuevo. Mientras comíamos, las risas llenaron la casa que una vez fue silenciosa, un bálsamo para mi cansado corazón. El sonido de nuestras voces, el tintineo de los cubiertos, todo trajo una sensación de normalidad que había estado extrañando durante tanto tiempo. Ese día, algo cambió dentro de mí. Era como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera abierto de repente, dejando entrar un rayo de luz. Sentí un destello de algo desconocido. Una calidez que se extendió por mi pecho mientras veía a Lucy reírse de las bromas de Alice. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de conexión, de pertenencia. Era un sentimiento que no me había permitido reconocer, enterrado bajo capas de dolor y soledad. Pero ahora, en presencia de estas jóvenes, estaba empezando a surgir, como una semilla que brota de la tierra. Pero estaba ahí, una semilla plantada en el terreno fértil de mi anhelo. Y mientras miraba a Alice y Lucy, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, todavía había espacio en mi corazón para nuevos comienzos. Durante las siguientes semanas, Alice y Lucy me visitaron con frecuencia. Me ayudaron en el jardín, plantando nuevas flores y cuidando las viejas. El jardín, que una vez fue un lugar de soledad, se convirtió en un lugar de alegría y risas compartidas. Me encontré esperando sus visitas, las historias que compartían y las risas que seguían. Comencé a sentir un sentido de propósito de nuevo, una razón para levantarme por la mañana. El vacío que una vez me consumió se estaba llenando lentamente con nuevos recuerdos, nuevas conexiones, y a medida que los días se convertían en semanas, me di cuenta de que mi corazón estaba despertando, floreciendo como las flores de mi jardín. Había encontrado una nueva familia en Alice y Lucy, un nuevo sentido de pertenencia, y en su compañía descubrí que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad, para dejar que el amor vuelva a mi vida. Mi corazón, una vez cargado de tristeza, ahora estaba lleno de esperanza. El jardín, que una vez fue un lugar de luto, se había convertido en un lugar de renovación. Y mientras estaba de pie entre las flores en flor, supe que Eleanor estaría orgullosa. Lucy, atraída por mi fuerza tranquila y mi comportamiento amable, se convirtió en una visitante frecuente. Ella vio la soledad en mis ojos, el dolor silencioso que llevaba. Hablábamos durante horas, compartiendo historias, nuestra diferencia de edad desaparecía en el fondo. Yo, hambriento de conexión, me sentí atraído por la energía juvenil y la genuina calidez de Lucy. Lucy, a su vez, apreciaba mi sabiduría y experiencia de vida. Ella vio más allá de los años al hombre que había debajo, un hombre que había amado profundamente y perdido, un hombre que aún anhelaba la conexión. Nuestro vínculo se profundizó,
evolucionando hacia una cómoda compañía que llenó el vacío en ambas vidas. Me encontré esperando las visitas de Lucy. Mi corazón se aceleraba al sonido de su risa. Lo descarté como un afecto de abuelo, una necesidad de nutrir y guiar a esta joven que había llegado a cuidar. Pero en el fondo, sabía que era algo más, algo que me asustaba con su intensidad. Una tarde lluviosa, mientras estábamos sentados junto al fuego, compartiendo una tetera, nuestra conversación se volvió íntima. La lluvia golpeaba suavemente las hojas de arriba, creando un ritmo relajante que parecía fomentar la honestidad y la vulnerabilidad. El calor del fuego contrastaba fuertemente con la fría humedad del aire, creando un capullo de confort a nuestro alrededor. Lucy me confió una reciente pena de amor, con la voz entrecortada por la emoción. Hablé del amor que había perdido, de los sueños que se habían hecho añicos y de la soledad que ahora me consumía. Mis palabras eran crudas y sin filtrar, cada una de ellas un testimonio del dolor que estaba soportando. Escuché, con el corazón dolorido por el dolor de la joven. Podía ver la profundidad de la tristeza de Lucy en sus ojos, la forma en que sus hombros se desplomaban bajo el peso de su dolor. Quería extender la mano, ofrecerle consuelo, pero dudé, sin saber cómo se recibiría mi toque. Mientras Lucy hablaba, su mano rozó la mía, un toque fugaz que envió una descarga eléctrica a través de mi cuerpo. Fue un gesto simple, accidental, pero llevaba consigo un mundo de posibilidades tácitas. Se me cortó la respiración y me pregunté si Lucy también lo había sentido. De repente, el aire crepitaba con sentimientos no expresados. La atmósfera entre nosotros cambió, cargándose con una tensión que era a la vez estimulante y aterradora. Era como si el universo mismo se hubiera detenido, conteniendo la respiración, a la espera de lo que pudiera suceder a continuación. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, la verdad era innegable. La conexión entre nosotros era palpable. Una fuerza magnética que nos atraía a pesar de las barreras que se interponían en nuestro camino. Podía ver la misma comprensión reflejada en los ojos de Lucy. Una mezcla de miedo y anhelo que reflejaba el mío. El amor, el anhelo, el deseo prohibido, todo estaba ahí, reflejado en la mirada sorprendida de Lucy. Fue un momento de verdad pura y sin filtrar, una revelación que ninguno de los dos podía ignorar. La intensidad de nuestras emociones era abrumadora, amenazando con consumirnos a ambos. Yo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me incliné, mis labios rozando los de Lucy. El mundo que nos rodeaba parecía desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos en una burbuja de emoción compartida. El beso fue tentativo al principio, una suave exploración de los sentimientos que habían ido creciendo entre nosotros. El beso fue eléctrico, la culminación de semanas de tensión no expresada. Fue una liberación de todas las emociones reprimidas, los miedos y los deseos que habían estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie. En ese momento, nada más importaba que la conexión que compartíamos. Estaba mal, estaba prohibido, pero en ese momento se sintió inevitable, como si el universo hubiera conspirado para unirnos. El fuego crepitaba a nuestro lado, un testigo silencioso de nuestro amor prohibido. La lluvia seguía cayendo, un suave recordatorio del mundo fuera de nuestra burbuja íntima. Nos separamos, sin aliento y temblorosos, el peso de nuestras acciones cayendo sobre nosotros como una presencia física en la habitación. La realidad de lo que habíamos hecho comenzó a hundirse, trayendo consigo una mezcla de miedo, culpa y una persistente sensación de anhelo. Sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, pero en ese momento estábamos dispuestos a afrontar las consecuencias que se avecinaban. La culpa y la confusión me invadieron como un maremoto. Era como si el mismo suelo bajo mis pies se hubiera movido, dejándome inseguro y sin saber cuál sería mi próximo paso. El peso de mis acciones me oprimía, haciéndome difícil respirar, difícil pensar. Siempre me había enorgullecido de mi autocontrol, de mi capacidad para sortear los desafíos de la vida con mano firme. Pero ahora, ese control se me había escapado de las manos como arena, dejándome aferrado a la nada. Había cruzado una línea que nunca pensé que me atrevería a cruzar. El límite entre el bien y el mal siempre había sido claro para mí, una línea sólida e inflexible que nunca había cuestionado. Pero ahora, esa línea estaba borrosa,
y me encontraba en el lado equivocado de ella, preguntándome cómo había llegado allí. Los recuerdos de ese momento se repetían una y otra vez en mi mente. Cada repetición traía una nueva ola de arrepentimiento y autorrecriminación. Esa era Lucy, la mejor amiga de mi nieta, décadas más joven que yo. ¿Qué había hecho? La pregunta resonaba en mi mente, un recordatorio constante e implacable de mi transgresión. Lucy siempre había sido como una segunda nieta para mí, una joven brillante y prometedora con toda la vida por delante. Y ahora, yo había puesto eso en peligro. Había puesto nuestra relación en riesgo por mis propios deseos egoístas. ¿Cómo pude haber dejado que mis sentimientos me traicionaran tan completamente? Siempre había creído que tenía el control de mis emociones, que podía mantenerlas bajo control. Pero ahora, estaba claro que me había estado engañando a mí mismo. Mis sentimientos por Lucy habían crecido lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que se volvieron demasiado fuertes para ignorarlos, y en un momento de debilidad, actué sobre ellos, dejé que mis emociones dictaran mis acciones. Pasé los siguientes días aturdido, evitando las llamadas de Lucy, mi corazón un campo de batalla de emociones contradictorias. Cada llamada telefónica era un recordatorio de mi culpa, una citación para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero no me atrevía a contestar. No soportaba oír la voz de Lucy, oír el dolor y la confusión que sabía que estarían allí. En cambio, deambulaba por los días en una niebla, mi mente una caótica mezcla de pensamientos y sentimientos. La vergüenza era abrumadora, pero estaba entrelazada con un anhelo desesperado, un anhelo por algo que sabía que no podía tener. Era una ironía cruel, desear algo con tantas ganas y saber que estaba fuera de mi alcance. Cuanto más intentaba alejar mis sentimientos, más fuertes parecían volverse, hasta que eran todo en lo que podía pensar. Estaba atrapado en un círculo vicioso, incapaz de escapar del tormento de mis propias emociones. Estaba atrapado entre mis deseos y el peso de las expectativas sociales. El mundo que me rodeaba parecía cerrarse. Las paredes de mi vida se estrechaban hasta que no había espacio para respirar. Siempre había sido un hombre de principios. Siempre había creído en hacer lo correcto. Pero ahora me enfrentaba a una elección que parecía imposible. Una elección entre mi propia felicidad y las expectativas de quienes me rodeaban. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Cada momento de silencio estaba lleno de palabras no dichas, con el peso de todo lo que había sucedido. Siempre habíamos podido hablarnos, compartir nuestros pensamientos y sentimientos sin miedo al juicio. Pero ahora, esa conexión estaba rota, reemplazada por un abismo de silencio que parecía imposible de salvar. Podía sentir la confusión de Lucy, su dolor, y eso alimentaba mi propia confusión. Podía verlo en la forma en que Lucy me miraba, en la forma en que se comportaba. Era un espejo de mis propios sentimientos, un reflejo del dolor y la confusión con la que estaba luchando. Y saber que yo era la causa de ese dolor solo lo empeoraba, solo aumentaba el peso de mi culpa. Quería acercarme, explicarle, disculparme, pero las palabras no salían. Cada vez que intentaba hablar, se me cerraba la garganta, mi mente se quedaba en blanco. ¿Cómo podía encontrar las palabras para explicar algo que yo mismo no entendía del todo? ¿Cómo podía hacer que Lucy viera que no había pretendido herirla, que me había visto envuelto en algo que no podía controlar? ¿Cómo podía explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable? Las preguntas me atormentaban, me mantenían despierto por la noche. Siempre había sido capaz de encontrar las palabras adecuadas, de articular mis pensamientos y sentimientos con claridad. Pero ahora estaba perdido, sin poder encontrar la manera de dar sentido al caos dentro de mí. Cuanto más intentaba encontrar una explicación, más esquiva parecía, desapareciendo como una sombra en la noche. Estaba perdido, a la deriva en un mar de emociones que no entendía, mi corazón una brújula girando salvajemente, incapaz de encontrar su verdadero norte. Cada día era una lucha, una batalla para mantener la cabeza fuera del agua. Anhelaba un sentido de dirección, una forma de navegar la tormenta que se había apoderado de mi vida. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era aguantar, esperando que de alguna manera encontrara el camino de regreso a tierra firme.